Tengo en esta mañana el agrado de recibir a Jeremías Tama, que es un joven estudioso, un joven que realmente vale la pena tomarlo en consideración, justamente porque representa, yo diría, a esos nuevos elementos, a esos nuevos jóvenes que quieren hablar y tocar el tema de la política. Bueno, Jeremías tiene sangre política, ¿no? Hijo de un excelente político, ¿no? Bueno, las virtudes del doctor Juan Tama Márquez ya las hemos hablado en varias ocasiones y le hemos tenido acá, también aquí en la emisora. Juan Tama fue parlamentario, ha sido concejal del Cantón Cuenca. Bueno, las virtudes de Juan Tama ya las hemos tocado en varias ocasiones. Ahora está aquí Jeremías Tama, con quien vamos a comentar con un joven lo que está pasando efectivamente en la política actual, lo que estamos viviendo en el Ecuador, una época difícil. Jeremías está estudiando 2 carreras, está en proceso de formación, estudia ciencias políticas, y ya mismo va a ser abogado, y a mí me seduce mucho conversar con los jóvenes para escuchar su criterio de lo que está pasando en Ecuador, en un país cuyos problemas institucionales son graves, en donde sí respetan las leyes, la Constitución. Primero le dejo en saludo a Jeremías, un gusto que esté por acá, Jeremías. Buenos días. Muchísimas gracias, Clever, qué honor estar hoy día aquí en Radio Noticias Cuenca. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha y también veo que ya nos ven a través de la señal de Facebook. Un gusto poder acompañarles a ustedes. Muchísimas gracias por la mención a mi padre, un ejemplo a seguir en temas políticos y no solo en temas políticos, ¿no? Un maestro de vida al final de cuentas. Hombre, y es espiritual. Completamente, completamente. Y sí, bueno, en este momento la situación del país, no creo, si hablamos desde el punto de vista joven, yo no me atrevería a decir desde el punto de vista joven, porque cuando nosotros nos adentramos en entender a lo que mal llamamos electorado juvenil tiene más puntos focales y más diferencias y menos convergencias que el electorado adulto, porque es un electorado menos maduro. Entonces no me atrevería a decir desde el punto de vista joven, pero sí me atrevería a decir que desde un punto de vista de muchas personas en este país tenemos sus problemas profundos y también problemas emergentes que están todos los días afectando a las familias ecuatorianas, y eso es algo que está a la vista de todos. Jeremías, yo quiero preguntarle algo. Se manifiesta o se dice, ¿qué tan cierto será, que a los jóvenes no les importa la política? Que los jóvenes están pensando en cualquier cosa, menos en los temas del país, y que evidentemente eso está permitiendo que las mismas mafias políticas sigan en control de lo que es justamente, no solamente la política, sino el control del país. Históricamente las nuevas generaciones siempre han sido por las antiguas generaciones completamente atacadas. Recordemos a Salvador Dalí, sus frases, más tarde recordemos a la Madre Teresa de Calcuta. O sea, siempre las nuevas generaciones van a ser criticadas por las anteriores, eso es algo natural. ¿Cuál es mi punto de vista? Yo creo que la política sigue siendo algo importante a tal nivel que los jóvenes están actuando. Existe FEUPE, que se está fortaleciendo, la red de federaciones ecuatorianas de universidades particulares, existe la FEGU en las universidades públicas, existen organizaciones de la sociedad civil lideradas por jóvenes a nivel país, existe una serie de programas formativos, Polis es uno de ellos, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Fundación Ciudadana y Desarrollo, Libre Razón, muchísimos think tanks. Yo creo que a los jóvenes sí les interesa la política, y hay jóvenes que naturalmente no les interesa la política, pero también hay políticos que no les interesa la gastronomía, es un tema de intereses, pues. Pero bueno, no, yo creo que a los jóvenes sí les interesa la política, les interesa su país, y sobre todo hay jóvenes que amamos nuestro país y que no queremos tener que irnos de nuestro país, y para eso tenemos que enfrentarnos al monstruo de la falta de credibilidad en las instituciones, no solo democráticas, sino en todas las instituciones del país. Y la falta de credibilidad, hay que entender la causa de esa falta de credibilidad, la debilidad de las instituciones de este país, de la institución democrática, de la institución electoral, de la institución de la seguridad como tal, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, de la institución de la presidencia, de la institución de la legislatura. Este país tiene problemas serios. Y creo que nuevamente vamos a estar en el ritual democrático en 2 semanas, el 9 de febrero,
y los jóvenes, los adultos, todos vamos a tener que escoger un camino, ¿no? Oye, Jeremías, en esta crisis que estamos viviendo, ¿cuánta responsabilidad tiene la clase política y cuánta responsabilidad los ciudadanos que a veces se les escucha, no quiero saber nada de la política es demasiado sucia, la política es de ladrones? Ese es el concepto que se tiene. A ver, el soberano es el que escoge. El soberano es el que aprobó la Constitución del 2008, que vos la tienes aquí. En base a la Constitución, que se crea una red autopoyética con las leyes orgánicas y con las leyes ordinarias, entre esos, por ejemplo, el Código a la Democracia, que es tal vez el problema en este momento que tenemos en los partidos políticos y en el sistema electoral, que es lo que nos está dando este mismo instante, los problemas en demasiados asambleístas, en demasiados movimientos, en demasiadas asignaciones. Al final de cuentas sí recae en el voto a favor o en contra que damos de muchas cosas y que nos ha faltado como ecuatorianos la suficiente previsibilidad. Pero este tal vez no es un problema del ecuatoriano que ya nació así, que nunca tuvo educación política. Este es un problema de que las mismas instituciones estatales, de que las mismas escuelas, de que las mismas leyes de educación no les dieron educación política a nuestros jóvenes, y después se les negó el acceso a la educación superior. ¿Qué criterio formado puede tener la mayoría del electorado si tenemos un Estado que no ha funcionado, que no ha cumplido su rol, su deber de educar a el nuevo electorado, a los jóvenes, a los niños, a que entiendan lo que escogen? O sea, yo he visto esto de cerca en muchas comunidades. Si vos te vas a muchísimas comunidades, Clever, aquí mismo en Azuay, los jóvenes no tienen idea qué es una ley orgánica, qué es una ley ordinaria, no tienen ideas de nociones básicas necesarias para poder escoger adecuadamente, menos de las propuestas de los candidatos, a tal nivel que hoy en día la estrategia del candidato es hacer TikToks para ganar la presidencia. ¿Qué te parece eso? A mí es increíble las cosas que hacen los políticos para llamar la atención, creyendo que los jóvenes son tontos, ¿no? Es que lo más preocupante es que ha funcionado. Es evidente, tenemos el caso Herbas en el 2021 que funcionó. Tenemos el caso parcial del presidente que igual hace TikToks y en ciertas partes ha funcionado, pero como te mencioné hace un momento, eso es culpa de un Estado que no ha podido capacitar a sus jóvenes y a su electorado. Entonces las maneras, las estrategias de comunicación política que existen hoy en día son de TikTok. En un Estado, en un electorado capacitado para escoger, capacitado para los cauces democráticos, pues esa no será la comunicación pero política. eso no es ya degradarse mucho, digo yo, porque carambas, las cosas han cambiado tanto. Mencionábamos a tu padre, que era un hombre que daba muy buenos discursos, y antes se veía discursos que llegaban a la población. Ahora hay una ausencia total, y en el debate fue uno de los indicadores de que había mucha pobreza con respecto al discurso, por más corto que sea el tiempo. No, sí, completamente. Pero, a ver, hay que entender algo. Yo esta frase la hablaba... No, ojo, no Marx el alemán, no Marx el filósofo marxista, sino Marx el cura Marx alemán igual, que decía, no le puedes ir a hablar a un pueblo le vamos a reducir al caso ecuatoriano, de leyes, de Estado de Derecho, de democracia, a un pueblo que tiene necesidad de pan, techo y empleo. Claro. Entonces, no le puedes ir a hablar a un pueblo de eso si necesita pan, techo y empleo. Y eso fue más o menos la estrategia que, si recordamos, ocuparon en su momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nacen los regímenes? Después de las democracias, porque las democracias no pudieron satisfacer esas necesidades. Así nace el régimen italiano de Mussolini, el régimen nazi de Hitler, porque las democracias no supieron satisfacer ciertas necesidades del pueblo, y nacen estos regímenes con el pan, techo y empleo. En Ecuador y en Latinoamérica lo que está pasando es algo similar. No le puedes hablar a un pueblo de temas, de problemas. Por ejemplo, al pueblo ahorita no le puedes hablar de problemas profundos como la economía, o no le puedes hablar. Además de que no entienden. Cuando tienen problemas consecuencia de los problemas profundos, que son crisis emergentes, como la crisis energética y como la seguridad. Entonces, ¿cómo le hablas al pueblo de economía cuando a la gente le están robando en la calle? ¿Cómo le hablas al pueblo de cambiar de matriz productiva cuando la gente no tiene energía? Entonces, el problema es que tenemos, y esto ya se aparte del Estado, y vamos a entrar en el tema de gobernanza y de gobierno. Tenemos gobiernos que no solo que no han funcionado, sino han sido corruptos y corruptores, como decía Julio César Trujillo. Y además de eso,
han saboteado todo lo que el gobierno tendría que hacer por excelencia que el Estado funcione bien. Y no voy a no tener los nombres en la boca. Un caso ejemplar es el de Lasso. El gobierno de Lasso es un gobierno que saboteó el sector energético. El cuñado del expresidente Lasso en este momento ya está sentenciado. El ex gerente de CNEL ya está sentenciado. Ellos tienen que estar en una prisión. ¿Por qué? Porque han saboteado el sector energético. Cuando asume el ministro Luque, después de la ministra Robo, y este es un dato interesante, de las 21 termoeléctricas dañadas, 12 termoeléctricas tenían todo listo, todos los motores para colocar. No habían colocado. ¿Eso cómo se llama? Sabotaje. Pues. Claro. Sabotaje. Y la crisis energética es consecuencia de eso. El presidente Noboa, en esos 16 meses, de las 21 termoeléctricas dañadas, las 12 que ya tenían los motores comprados han sido arregladas y están 2 más arregladas. Además de inaugurar el Toachi Pilatón después de 14 años de pugnas políticas y de empezar a funcionar Toachi Pilatón, ¿no? Además de tener ya la voluntad política de construir Cardenillo, que en el 2019 se firman licencias ambientales para Santiago y Cardenillo. Claro. Y no se empieza a construir. Son 6 años, pero son 3.000 megavatios. No hay el dinero, además. Bueno, estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Yo creo... No me gusta mucho andar en temas de economía porque no es mi fuerte, pero el dinero existe. O sea, el dinero existe. Hay este programa de Jóvenes en Acción, que se le está dando $400 a los jóvenes durante 3 meses. Se utiliza mal el dinero, es lo que pasa. O sea, con ese dinero construimos Santiago. Claro. Con ese dinero construimos Santiago. O abran un poco la inversión privada. Pues, la concesión es natural. Claro. La concesión. Y de hecho, el otro día le leí a Alberto Acosta Busné un tuit en el que decía que nuestra constitución estatista no permite la inversión privada en los sectores estratégicos. Eso es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Lo que hace nuestra Constitución, podría revisarte el artículo, creo que es del 84, claro. Lo que hace nuestra Constitución no es que le liga la administración de los sectores estratégicos al Estado, más no prohíbe la inversión del sector privado, que es un modelo bastante similar al de Chile. No es el mismo modelo colombiano, que es un modelo que ha tenido éxito, pero el modelo chileno ha tenido muchísimo éxito en materia de sectores estratégicos. Se liga la administración al Estado, pero se puede dar la generación por el sector privado. Hay la ley... Tal vez no dejan, es otra cosa. No, de hecho, a ver, ¿qué es lo que pasaba? Hace unos meses no existía seguridad jurídica para el tema. Pero no, sigue no existiendo. No, ya existe seguridad jurídica. Después de la ley de generación privada que permite 10 megawatts y después existe la ley reformatoria a la ley de generación privada que aumenta a 100. Pero 100 megawatts puro es una locura. Claro. Es una locura. UTLA Quito, que es completamente autónoma y sostenible en UTLA Parque, en UTLA Granados, en eficiencia energética, para tener esos grandes edificios, esos grandes campus. Ojo, producen 191 kilovatios. 100 megavatios es una locura. Claro. Es una locura. Entonces, desde ese entendimiento de cómo funcionan un poco las mediciones del tema energético, no es que la Constitución nos prohíba, es que no existía la seguridad jurídica y hoy día ya existe la seguridad jurídica para la generación. Malos políticos. Lo que pasa... Está manejando el Estado. Yo le veo el gran problema de la seguridad jurídica, y este es un ejemplo de la seguridad jurídica inestable en nuestro país. Lo que está pasando y lo que pronunció Asobancas antes de ayer. Asamblea Nacional con Construye, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, consiguen los votos para destituir al expresidente ya del Consejo de Participación Ciudadana, Guarderas. ¿Quién sube? Eduardo Francolur, el abogado Eduardo Francolur. Se constituye una mayoría de la Liga Azul del correísmo en un consejo que por... Ya mismo les votan, pero... Que Dios haga. Que por excelencia, que por naturaleza es un consejo que debería ser apartidista. Esto advertí hace una semana, regresando con Andrés Cachón en Quito, que en poco tiempo íbamos a ver que iban a acelerar reglamentos, iban a cambiar reglamentos, iban a acelerar concursos, para empezar a tomarse las funciones de control y las autoridades de control. Ayer ya quisieron tomarse se tomaron la superintendencia de bancos. Claro. A eso iba. Asobancos y eso que sacó un comunicado y por eso me iba ahí con la inseguridad jurídica. Asobancos sacó un comunicado diciendo que eso causa inseguridad jurídica en los bancos. Entregaron a Construye la superintendencia de bancos. Ese es un problema súper serio. Y ojo, omitiendo un dictamen de Corte Constitucional clarísimo, donde recomendaban, claro que no es un dictamen
de obligatorio cumplimiento, porque también en el dictamen está que no existiría un problema legal, pero hacen una serie de recomendaciones y en la serie de recomendaciones sobreentienden que no debería asumir la persona que asumió superintendencia de bancos. Y a esos bancos tienen su queja en temas de inseguridad jurídica. Entonces, el problema del Estado, el problema de la inseguridad jurídica, el problema de por qué las empresas no hacen grandes inversiones, en especial en temas que tengan una vinculación directa con el Estado como sectores estratégicos, yo creo que es por los partidos políticos y por el sistema de partidos políticos que existe y por los partidos políticos de alquiler. Porque a los partidos políticos en este país los ocupamos como partidos y como empresas de alquiler. Y ese problema es más profundo aún. Ese problema llega a cambio del Código a la Democracia. Tenemos un Código a la Democracia que ha sido como tal está mal gestado, es erróneo en muchos temas, está mal tipificado. La última reforma Yo creo que está seria, hecho para que hagan lo que están haciendo. Sí, exacto. Esto hablaba con mi padre justo antes de venir. La ley de partidos de 1978 se hace en 3 comisiones, una para la Constitución, otra para reformar la Constitución del 45 y otra para realizar la ley de partidos de 1978 encabezada por Osvaldo Hurtado. Esta ley de partidos tenía sus objetivos y las leyes naturalmente deben tener sus objetivos. Es una de las características de la ley, de la norma que debe tener sus objetivos. Nuestro Código de la Democracia no tiene objetivos. La ley de partidos del 78 empezaba con 15 partidos, debían presentar como mínimo 11 listas de las 21 provincias que habían y se esperaba en 10, 15 años tener solo 5 partidos, ¿no? Hoy día este Código a la Democracia no tiene ningún objetivo. El único cambio, la única reforma que se ha hecho en una ley reformatoria bastante mediocre, ¿cuál ha sido? La del 2020, ¿no? ¿Cuál ha sido? No. En este momento tenemos que, para que aumente el costo de hacer partidos, ya no vamos a pedir solo la firma, vamos a también pedir la huella. O sea, claro. no hay la voluntad política, no hay la voluntad legislativa, no hay la voluntad del Ejecutivo realmente para hacer un cambio profundo, para hacer una ley reformatoria grande en la ley de partidos hoy día. Pero son ellos los que hacen, pues, Jeremías, ellos mismos son los que hacen. Bueno, el Código de la Democracia, el Código de la Democracia nace de la naturaleza autopoética de la Constitución del 2008, que es un fruto del neoconstitucionalismo, que es un fruto del CLS, de los Critical Legal Studies, que es una corriente muy izquierdista, de donde nace el neoconstitucionalismo, la segunda constitución más larga del mundo. ¿Sabes cuál es el problema? Esto discutía ayer con Sebastián López, un profesor de la Universidad de la SUAY, gran constitucionalista, que me comentaba que esta constitución, ahorita frente a la situación en la que estamos en el país y a los juristas que tenemos y a hacer una posible asamblea constituyente, es la mejor opción que tenemos. O sea, cambiar la constitución en este momento no conviene. ¿Por qué? ¿Por qué no conviene? Porque lo más seguro es que saldría un producto peor. No existe en Ecuador. Pero depende, Jeremías, quién haga también. Es que porque siguen haciendo no los es que mismos. Depende de quién haga. El 444 de esta Constitución. Si tú revisas quiénes han hecho la Constitución. Claro, no, yo sé, no, eso no estoy dudando. No. Pero el 444 de la Constitución te manda la manera para cambiar de constitución. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Una elección, consulta popular. Esta consulta deberá ser solicitada a las 2/3 partes de la Asamblea. Otra elección en la Asamblea, inscritas en el registro. La consulta deberá incluir la forma de elección de representantes. O sea, segunda elección, se debe elegir después a los representantes para la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum. 3 elecciones para aprobar una Constitución. ¿Pero qué se podría hacer? Porque esta no se puede reformar esto. No hay como ni reforma parcial. Reforma parcial se puede hacer reforma parcial y se puede hacer hay 2 tipos de reforma. La una, que no va en los temas reformatorios a la Constitución, se los puede hacer mediante Asamblea Nacional. Lo que va a ciertos temas reformatorios de la Constitución, por ejemplo, se tiene que hacer mediante desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, alguna cosa de eso. No, eso no. Y hay algunas cosas que solo se pueden cambiar y lo establece la Constitución mediante el cambio de mediante Asamblea Constituyente en cambio de Constitución. Entonces, el 444 es ineditable, irreformable. No hay ninguna manera de reformar el 444. Ninguna. Porque esto sí es por seguridad jurídica. Pero estamos en manos nuevamente. Al Consejo de Participación lo que puede pasar, y lo intentó hacer el presidente Lasso
en la anterior consulta popular le quiso quitar todas las funciones, pero perdió. Y eso sí por temas políticos. Quiso disminuir el número de asambleístas, pero perdió. Eso sí por temas políticos. Entonces, estas dos cosas que perdió el presidente Lasso es una pena que haya perdido, porque ahorita tendríamos un menor número de asambleístas y tendríamos un consejo de participación sin funciones prácticamente, que sería un pequeño elefante blanco, un elefantito blanco, pero prefiero estar con un elefantito blanco que los ecuatorianos tengan que pagar, que el Estado tenga que pagar, a que me estén nombrando autoridades desde control a dedo y el TC hasta este momento no ratifica la sentencia. A ver, ahora Jeremías, con la misma constitución, con el mismo código de la democracia, con los mismos candidatos, ¿qué nos esperan? ¿No? ¿Cómo miras tú el panorama para el país en estos próximos 4 años, que se nos viene una elección, en donde creo que un porcentaje alto de la población aspira ya que salgamos de esta instancia en donde el correísmo viene manejando el país desde el 2007? A ver, en este momento nos esperan varias cosas desde mi punto de vista. Primero, si vemos a la asamblea, la nueva conformación de las curules legislativas, creo que vamos a tener una mayoría legislativa de ADN, lo cual le va a dar gobernabilidad al presidente Noboa, porque en este momento, o sea, si la elección fuera hoy día, estamos a poco de que el presidente Noboa entre en una sola vuelta. Así parece. Y estaba a 5 puntos de que el presidente Noboa entre en una sola vuelta, y además de que el presidente Noboa entre en una sola vuelta, con el método Webster que beneficia a las minorías, lo natural hubiera sido tener muchas más minorías. Pero aquí en de la última encuesta y del último estudio del que yo he tenido acceso, que fue del día de ayer, todo indicaría que van a meter 3 asambleístas de ADN. Y van a meter 2 Revolución Ciudadana y uno de minorías. Eso es algo bien especial en la historia Ushuaia Clever. ¿Por qué? Porque si ADN mete 3 asambleístas, en los últimos 20 años de historia Ushuaia, nadie ha sacado el número de votos para meter 3 asambleístas con método Webster. Antes teníamos el método de Hunt, que beneficiaba a las mayorías. Entonces, es decir, metían 3 asambleístas con un número menor de votos. Ahorita las minorías se ven aventajadas, necesitan 37.500 votos para meter un asambleísta. Pero para meter 2 asambleístas en la misma lista, el divisor segundo es 3, necesita 121.000 votos. Para meter 3 asambleístas necesita 185.000 votos. En la historia Ushuaia, bueno, obviamente en toda la historia Ushuaia, no hemos tenido para una lista jamás una votación tan grande en número de votos. Yeah. Sería algo bastante. ¿Qué pasó en época que el correísmo sacó 4? Es distinto. Distinto por el método. Es por el método y porque teníamos menos electorado. Yeah. Ahora elegimos 6 asambleístas. Es método distinto. El método de Hunt beneficiaba a las mayorías. Entonces la división de escaños era para 2, para 3 era una división exacta. Aquí el divisor de escaños aumenta. Yeah. Aquí es para 3, para 5. Ya. Primero. Segundo, el electorado era menor. Estamos hablando de que teníamos un electorado de 110.000 personas menos. Sería esta elección, si como como parece venir, como muestran los estudios, sería uno de los mayores triunfos para ADN y para quien encabeza la lista, que es Adrián Castro, ¿no? ¿Ya? Aquí hay cerca de casi 500.000 votantes, ¿no? Habilitados a nivel. Sí. De Cantón Cuenca. De Cantón, hay más de 600, sí. Casi 700.000. Sí, 682.000, más o menos. Entonces, imagínate que una minoría, un votante de minoría son 37.000. Es una locura. Entonces, obviamente, sí, realmente el método es algo que al menos yo creo que para las provincias ecuatorianas no sirve, a tal nivel que hubo la voluntad política y lamentablemente no se dio hace más o menos un año de hacer un método Webster, pero un método Webster modificado. El método Webster modificado era con un segundo divisor no para 3, sino para 2. Con un método de Webster modificado, tal vez la situación en este momento sería otra y tendríamos una mayoría absoluta de ADN o de quien sea la mayoría. ¿Por qué? Porque es bueno tener el tema de un método que beneficie a las mayorías. Yo, de hecho, creo que los movimientos locales y los movimientos regionales tienen que existir para elecciones locales y para elecciones regionales. Pero cuando se trata de elecciones nacionales no tendrían que fungir. ¿Por qué? Porque en el legislativo, que es un órgano nacional, tienen que haber gobernabilidad. Entonces, para que exista gobernabilidad, tiene que estar el partido de gobierno, tiene que estar el partido de oposición, tiene que estar un partido tercero, una tercera vía, y los partidos nacionales. Los movimientos locales ahí no pintan nada, además de ser independientes y de convertirse en los asambleístas de maletín a los que les compran el voto. Entonces, para que exista gobernabilidad, realmente, ¿qué es lo que aventaja la gobernabilidad? Un método que beneficie mayorías, ¿no?
Ya, para que hayan menos independientes. Y con menos independientes hay menos compra de votos y se hace un sistema más limpio y las instituciones empiezan a tener más credibilidad. Primero. Segundo, que los movimientos locales no funjan en elecciones nacionales. Y yo creo que esas reformas hay que hacerlas ya. Es algo que se tiene que hacer de inmediato para la siguiente elección. ¿Ya? Jeremías, ya en la parte final, en razón al tiempo, ¿qué proyección es el fin del correísmo en este proceso electoral cuando todo apunta a que las ventajas las tenga Daniel Noboa para ganar este proceso electoral, cuando hemos tenido pues un escenario poco agradable en el tema político, en donde los agravios, los insultos han prevalecido a las ideas y a los comentarios y yo diría al debate que debe darse en la política? Remigio Crespo Toral solía decir que en la política se puede ver el granizo. Claro. Entonces, y apelo a tu memoria, recordemos al Partido Social Cristiano, que todos pensaban que era el fin y no ha sido el fin hasta hoy día. No sé si es el fin del correísmo. No sé si es el fin del correísmo. Yo creo que les queda un Guayaquil. Creo que van a hacer en Guayaquil una trinchera. Aquiles Álvarez tiene una buena aceptación. Igual Quito, Pavel Muñoz tiene una buena aceptación. Creo que van a hacer su trinchera más bien en ese tipo de cosas. Pero yo lo que sí veo, y yo creo que está a la vista de todos los ecuatorianos, el correísmo está profundamente golpeado. Tienen conflictos internos y saben que esta no es su elección y que esta elección no la van a ganar. Y posiblemente su herramienta de jugueteo, su herramienta de canje político, canje corrupto, que era la Asamblea Nacional, ya no la tengan después de esta elección y vamos a ver un cambio muy interesante. Vamos a tener de nuevo un gobierno con el presidente Noboa. Si se reelige el presidente Noboa, obviamente, y si va a tener mayoría legislativa, vamos a tener de nuevo un gobierno de un poder de gobernabilidad absoluto, ¿no? Con la misma constitución. Con la misma constitución. Claro. Entonces vamos a ver qué pasa y cómo maneja el presidente Noboa eso. Se nos viene un gobierno interesante, se nos viene un gobierno de muchísimo análisis. Como una especie de cambio generacional también ya de política, ¿no? Bueno, eso, a ver, si vemos las acciones que ha hecho hasta aquí, sí, demuestra eso. Demuestra eso. Estamos viendo un cambio generacional y sobre todo un cambio en política de Estado. ¿En dónde estamos viendo un cambio en política de Estado? Estamos viendo un cambio en política de Estado. A ver, si te das cuenta, Clever, estamos regresando a las Latinoamérica y las Américas, ¿no? Las Américas están regresando a los modelos de derecha. Y no voy a representar eso para los modelos de derecha nuevos, no a los modelos de derecha del consenso de Washington, sino a los modelos de derecha un poco más de escuela de Chicago. Entonces, esos modelos de derecha nuevos a los que estamos regresando, que es lo que representa Daniel Noboa, están haciendo un cambio en políticas de Estado y por ende le puedes decir un cambio generacional, o adaptándonos al nuevo cambio de políticas de Estado de las Américas. ¿Ya? Entonces, más o menos yo le vería algo así. Qué bien. Jerónimo, Jeremías, perdón, no te quito más tiempo. Gracias. Te voy a seguir invitando porque podemos conversar mucho sobre el tema político. No sé si alguna cosa más quieras agregar, Yana, se nos fue el tiempo. Bueno, en 2 semanas todos los que nos están escuchando y todo el país va a estar ante un ritual democrático. Mediten el voto, escojan bien, es el futuro de sus hijos, de sus nietos, de todos nosotros y de quedarnos o de no quedarnos en este país tan hermoso. Así que eso, Clever, y muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan a través de la señal de Radio Noticias Cuenca. Miren, ya hay un joven con mucho talento que nos acompaña.